Anaximandro de Mileto, uno de los primeros filósofos presocráticos, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del pensamiento filosófico y científico en Occidente. Vivió aproximadamente entre el 610 y el 546 a.C., en una época en la que la filosofía aún no se diferenciaba claramente de otras formas de conocimiento como la religión, la ciencia o la mitología. Anaximandro es conocido principalmente por su concepto del apeiron, o lo infinito. Una idea que no solo marcó el comienzo de la metafísica, sino que también sentó las bases para una comprensión más abstracta y conceptual del mundo. En este video, exploraremos su vida, la noción del apeiron como principio de todas las cosas y su impacto en la cosmología y la astronomía. Anaximandro nació en Mileto, una próspera ciudad griega en Asia Menor, y fue contemporáneo de Tales, otro filósofo presocrático de gran relevancia. La vida de Anaximandro, como la de muchos otros pensadores antiguos, está envuelta en cierto misterio, ya que gran parte de la información que tenemos sobre él proviene de fuentes secundarias y de fragmentos que han llegado hasta nosotros a través de otros autores como Aristóteles y Teofrasto. Se le atribuye haber sido un hombre viajero, en lo que no es sorprendente dado que Mileto era una importante ciudad comercial y cultural. Es conocido por haber liderado una misión para fundar la colonia de Apolonia, en la costa del Mar Negro, y haber introducido el gnomon, un primitivo reloj de sol en Grecia. Estas actividades sugieren que era una figura destacada no solo en el ámbito intelectual, sino también en el político y social de su época. El concepto más célebre de Anaximandro es el apeiron, que se traduce comúnmente como lo infinito o lo indefinido. En un momento en el que los filósofos griegos comenzaban a preguntarse sobre el origen de todas las cosas, Anaximandro se destacó al proponer una idea radicalmente diferente. En lugar de identificar el origen con un elemento en concreto, como el agua, tal como lo hizo Tales, él postuló que el principio fundamental de todo lo existente era algo indefinido y sin límites. El apeiron no es algo que pueda observarse o medirse, lo cual lo diferencia significativamente de los conceptos más tangibles y elementales que otros filósofos proponían. Esta abstracción extrema sugiere que Anaximandro estaba operando en un nivel de pensamiento muy avanzado para su tiempo, donde lo fundamental no era el objeto o sustancia específica, sino una condición primordial que, por su propia naturaleza, carece de límites y cualidades definidas. Este concepto de lo ilimitado fue esencial no solo para la filosofía griega posterior, ya que implicaba que el origen del cosmos y de la materia no podía ser reducido a solamente elementos observables. Anaximandro no solo introdujo el concepto del apeiron, sino que también intentó justificar su propuesta mediante argumentos filosóficos, lo que lo convierte en uno de los primeros en usar la razón para fundamentar una teoría sobre la naturaleza del universo. Aunque sus argumentos nos han llegado a través de la lente de Aristóteles y otros pensadores posteriores, se puede reconstruir el núcleo de su pensamiento. Uno de los argumentos de Anaximandro es que el apeiron no tiene un origen porque es en sí mismo el origen de todo. Esto se basa en la idea de que todo lo que tiene un origen también tiene un fin. Pero si el principio de todas las cosas tuviera un origen, entonces no sería verdaderamente ilimitado. Al ser algo que no tiene principio ni fin, el apeiron es eterno y por lo tanto el fundamento de todo lo existente. Otro argumento que se atribuye a Anaximandro es el que solo lo ilimitado puede garantizar la perpetuidad de los procesos de generación y destrucción en el cosmos. Si el principio de todas las cosas fuera finito, eventualmente se agotaría y el proceso de creación cesaría. En este sentido, el apeiron se presenta como una fuente inagotable de existencia, asegurando que el ciclo de nacimiento y muerte continúe indefinidamente. Anaximandro también fue pionero en el campo de la cosmología y la astronomía especulativa. Uno de sus logros más importantes fue romper con la concepción tradicional del universo como una bóveda celeste cerrada. En lugar de eso, propuso un universo abierto, donde la Tierra flota libremente en el espacio, sin necesidad de estar sostenida por pilares, agua o cualquier otro medio. Esta idea fue revolucionaria, ya que implicaba una comprensión del espacio con algo vasto y sin confines, en lugar de un entorno cerrado y finito. Además, propuso que los cuerpos celestiales no solo giran alrededor de la Tierra en círculos completos, sino que también están dispuestos en un orden específico. Según él, las estrellas estaban más cerca de la Tierra, seguidas por la Luna y finalmente el Sol.
en una disposición basada en el brillo de estos cuerpos, más que en su tamaño o distancia real. Aunque esta idea no era correcta según la ciencia moderna, representa un paso significativo hacia la construcción de una visión sistemática del cosmos. Anaximandro es considerado uno de los fundadores de la metafísica occidental, y su concepto del apeirón dejó una huella imborrable en el desarrollo de la filosofía. Aunque sus ideas fueron sucedidas y, en algunos casos, reemplazadas por teorías más precisas y concretas, el impacto de su pensamiento abstracto fue profundo. Filósofos como Aristóteles y Platón lo reconocieron como un precursor, y sus nociones sobre la ilimitación y el principio subyacente de todas las cosas influyeron en el desarrollo de conceptos metafísicos mucho más complejos. La idea del apeirón también influyó en la concepción de lo divino, en la filosofía griega. Al describir el apeirón como eterno, inmortal e impersonal, Anaximandro propuso una visión del origen del cosmos que se alejaba de la mitología tradicional griega, basada en dioses antropomórficos, hacia una noción más abstracta y universal. Esta transición fue fundamental para la evolución de la filosofía griega hacia un sistema más racional y menos dependiente de las explicaciones mitológicas. Además, Anaximandro introdujo la noción de la argumentación filosófica, no solo afirmando su tesis sobre el apeirón, sino también intentando justificarla a través de la razón. Este enfoque argumentativo se convirtió en una característica distintiva de la filosofía occidental, y su influencia puede arrastrarse en las obras de muchos pensadores posteriores que buscan fundamentar sus ideas en la lógica y la argumentación, en lugar de la simple afirmación. La representación del universo de Anaximandro, con sus ruedas celestiales que contenían fuego y explicaban fenómenos como los eclipses y las fases de la luna, aunque arcaica desde nuestra perspectiva, fue un intento innovador de reconciliar observaciones empíricas con una explicación teórica. Este enfoque es precursor también del método científico, que busca integrar la observación con la teoría. Otra de las contribuciones destacadas de Anaximandro fue la creación del primer mapa del mundo conocido. Este esfuerzo por representar gráficamente la superficie terrestre es un testimonio de su deseo de comprender y organizar el mundo de una manera sistemática. El mapa de Anaximandro no solo era una herramienta geográfica, sino también un reflejo de su visión cosmológica. La división del mundo en Europa y Asia, con líneas que pasaban por Delfos, muestra cómo su pensamiento integraba aspectos tanto físicos como simbólicos del mundo. Este mapa fue un precursor de la cartografía y, aunque primitivo, representó un avance significativo en la forma en la que los griegos concebían su entorno geográfico. También hizo contribuciones notables a la biología, especialmente en su teoría del origen de la vida. Anaximandro sostenía que la vida se originó a partir de la humanidad que cubría la Tierra antes de que se secara por la acción del Sol. Propuso que los primeros seres vivos eran una especie de peces con piel espinosa y que los humanos descendían de estos peces. Esta idea, aunque rudimentaria, puede verse como un primer intento de explicar la evolución de las especies y la adaptación de los seres vivos a su entorno. La idea de que los humanos fueron generados a partir de peces y que necesitaban protección durante un largo periodo para sobrevivir refleja una comprensión temprana de la dependencia del medio ambiente y la necesidad de adaptación. Aunque esta teoría es muy distinta a las ideas evolucionistas modernas, muestra una conciencia temprana de la complejidad de la vida y su desarrollo. El legado de Anaximandro es vasto y multifacético, aunque gran parte de su obra se ha perdido y muchas de sus ideas han sido superadas por descubrimientos posteriores. Su enfoque innovador y su capacidad para pensar más allá de las creencias establecidas lo colocan como uno de los gigantes del pensamiento antiguo. Su capacidad para especular sobre lo abstracto y lo infinito, su visión del cosmos como un lugar vasto y abierto y su deseo de organizar y representar el mundo de una manera sistemática son aspectos que continúan resonando en la filosofía y en la ciencia. No solo fue un pionero en su tiempo, sino que también allanó el camino para que futuras generaciones de filósofos y científicos continuaran explorando las profundidades del conocimiento humano. Su influencia se puede ver en el desarrollo de la metafísica, la cosmología y la biología, así como en el método científico que sigue siendo fundamental en la exploración de la realidad. A través de sus ideas, nos invita a cuestionar y explorar los límites del conocimiento,
a pensar más allá de lo evidente y a buscar siempre una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Anaximandro de Mileto ocupa un lugar central en la historia de la filosofía, por su introducción del concepto del apeirón. Su propuesta de que lo indefinido y lo ilimitado es el origen de todas las cosas representó un avance significativo en la forma en la que los seres humanos empezaron a pensar sobre el cosmos y la naturaleza. A través de su pensamiento abstracto y especulativo, abrió nuevas posibilidades para la exploración filosófica, estableciendo un modelo de pensamiento que continúa influyendo en la filosofía contemporánea. Al comparar su enfoque con el de Tales de Mileto, se destacan sus diferencias metodológicas y conceptuales. Tales propuso que el agua era el principio fundamental de todas las cosas, una idea que se apoyaba en la observación directa y en la experiencia cotidiana. En contraste, Anaximandro se aventuró más allá de lo observable, postulando un principio abstracto que no podía ser percibido por los sentidos, sino comprendido a través del razonamiento. Esta diferencia no implica una superioridad de uno sobre el otro, sino que muestra cómo ambos contribuyeron de maneras distintas y complementarias al desarrollo del pensamiento filosófico. En términos de metodología, Tales se apoyó en gran medida de la observación empírica, mientras que Anaximandro introdujo la especulación teórica como un complemento esencial de la observación. Anaximandro no solo observaba el mundo, sino que también intentaba explicarlo mediante argumentos filosóficos, lo que marcó un avance en la forma en la que los seres humanos pensaban sobre el conocimiento y la realidad. Ambos métodos, aunque diferentes, fueron fundamentales para el desarrollo de la filosofía y la ciencia. Anaximandro y Tales, aunque diferentes en sus enfoques, contribuyeron de manera significativa y complementaria al nacimiento de la filosofía occidental. Anaximandro con su enfoque en lo abstracto y lo ilimitado, y Tales con su énfasis en el conocimiento observable, demostraron que la búsqueda del conocimiento es un proceso multifacético que requiere tanto de la especulación teórica como de la observación empírica. Ambos sentaron las bases para una rica tradición filosófica que sigue influyendo en nuestra comprensión del mundo hasta hoy en día.